Una vez más con ustedes, el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral, aquí en Iquique. Perdón. Esta vez viendo adiciones con reserva. Ya hemos estado viendo adiciones o sumas eh, paso por paso, ¿cierto? Y al final llegamos a la adición con reserva o suma con reserva, o también llamado suma con canje, o como diría el método Singapur, sumas con reagrupación. Bueno, muchas maneras de llamar lo mismo, pero bueno, al fin de cuentas son sumas donde tenemos que hacer reserva. ¿Y qué sería el algoritmo tradicional como tal? Para ello, vamos a ver lo siguiente. Hay 38 cactus de copao y 27 cactus de quisco en el cerro. ¿Cuántos cactus hay en total? Acá tenemos la imagen de los cactus. Hay de un tipo de cactus de copao que son 38 y hay 27 de otro tipo que son de quisco. Primero que tenemos que hacer es escribir la expresión matemática. Eh, Les pediría entonces en este momento que si tienen el cuaderno a la mano, pongan pausa al video y escriban en su cuaderno título Adiciones con reserva y pongan abajo la expresión matemática. ¿Cuál sería? La expresión matemática sería 38, que sería el primer dato, 38 y 27, el segundo dato, y como tenemos nuestra pista dentro de nuestra interrogante o nuestra incógnita, que es cuántos cactus hay en total, el total me dice ya que, el total ya me dice en que el total es la suma de las partes. En otras palabras, la suma del primer dato y la suma del segundo dato. Y esa sería mi incógnita, que quiero saber cuánto es esa suma. Acordémonos que suma viene de total. Bueno, ¿qué hago entonces? Pienso cómo calcular la adición. Puedo representar, ¿cierto? Los 38, que serían 8 unidades. Si contamos acá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Y tengo 3 decenas. Recordemos que 3 decenas son equivalentes a 30 unidades, porque acá hay 10 más 10 más 10, 30 unidades, 38. Muy bien. Y por otro lado tenemos que agregar, porque suma es agregar, 7 unidades y 2 decenas. Es decir, 10 y 10, 20 unidades. 20 más 7, 27. 27 cactus de Quisco. Como tenemos que agregar, vamos a empezar a sumar. La suma, cuando utilizamos lo que es el algoritmo clásico, que es lo que normalmente hablamos como de adiciones con reserva, empezamos sumando siempre los grupos de las unidades. Tengo acá 8 unidades más 7 unidades. ¿Cuánto será 8 más 7? Me da 15 unidades. 15, acá tengo las 15. Porque 15 unidades son 10 unidades y 5 unidades, como vemos acá. ¿Por qué las agrupo de esta manera? Porque yo no puedo poner dentro de este algoritmo clásico, dentro de esta suma, no puedo poner las 15 unidades en unidades. Acordémonos que nuestro sistema decimal solamente llegamos hasta el dígito 9 en las unidades, hasta el dígito 9 a la decena y así sucesivamente. Por lo tanto, si son 15, tengo que juntar unas 10, agrupar unas 10 y esas 10 transformarlas en una nueva decena. Estas 10 de acá pasarían como una decena. Acuérdense que 10 unidades es igual o es equivalente a una decena y pasarían al otro lado donde están las decenas, aquí. Por lo tanto, ya no son
3 decenas más 2 decenas, que son 5, sino que agregarle una más. ¿Cuántas habrán ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6 decenas. Muy bien. A la decena agregamos entonces las decenas formadas anteriormente, que eran las 3 que estaban, más las 2 que están aquí, más la decena nueva, que fue para acá, que serían 6. ¿Cuántas unidades me quedaron? Me quedaron estas, 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Y ahora, ¿cuántas decenas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, tengo 6 decenas y tengo 5 unidades, lo cual equivale a 60, porque 6 decenas es 60 unidades, 60 más 5, 65. Por lo tanto, 38 más 27 es igual a 65. Bueno, esa es la forma pictórica, en otras palabras, en forma de dibujo, que yo podría hacer la suma o adición. En este caso con reserva, porque estas 10 unidades que pasaron al otro lado se les llama a eso reserva. Muy bien. También lo podríamos hacer en forma concreta con los multibases, pero como no estamos en este momento en la escuela, no los podemos utilizar. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Bueno, lo que acabamos de hacer es justamente sumar de una manera distinta a las maneras que hemos sumado anteriormente. Y es justamente la forma algorítmica. Pero antes de entrar a la parte base de cómo es un clásico algoritmo de suma o adición, veamos esto. Analiza las distintas ideas que usaron Amaru, Amancay y León para calcular la adición 38 más 27, que es la que habíamos tenido aquí, ¿cierto? Bueno, Amaru sumó de esta manera. Tuvo 38 más 27, Amancay también puso 38 más 27, León también puso 38 más 27, hasta ahí los tres están iguales, no hay ningún problema, porque todos están sumando unidad con unidad, decena con decena. Miren cómo hizo Amaru. Amaru primero dijo, voy a sumar las decenas, pero lo voy a sumar con su valor posicional. Esta 3 decenas equivale a 30, esta 20 decenas equivale a 20, y 30 más 20 es 50. Después dijo, hay que hacer lo mismo, pero con las unidades. 8 más 7 es igual a 15. Y como 15 tiene una decena y 5 unidades, lo puso de esta manera. Porque acaban unidades y acaban decenas, 15. Y sumado, 0 más 5, 5 y 5 más 1, 6, le dio 65. Amancay hizo lo mismo, pero al revés. Primero sumó las unidades, 15, y después sumó la decena como su valor posicional, 30 más 20, 50. Muy bien, que es la manera que lo explicamos y lo enseñamos en la clase pasada, cuando vimos cómo sumar con valor posicional. Igual dio 65. Ambos están en lo correcto. Dese cuenta entonces, miren que Amaru y Amancay hacen lo mismo, ¿cierto? Pero uno empieza por la unidad y el otro empieza por la decena. Es interesante que ambos lleguen a la misma respuesta, porque con esto llegamos a la conclusión que si utilizamos varios métodos, no necesariamente los métodos empiezan por la unidad. Sí, en el caso del algoritmo clásico, que fue con el que aprendimos nosotros los adultos, sus papás, su mamá, eh, sus abuelos, sus tíos aprendieron con el método clásico, que es el algoritmo que hoy día vamos a ver. Pero con esto quiero mostrarles que también hay otras maneras que se puede sumar. León, por ejemplo, usó una manera mixta, porque por una parte sumó las unidades 8 más 7, 15, y lo puso como corresponde, 5 en la unidad y una decena en la decena, pero después sumó la decena como decena y no como su valor posicional, que sería 3 más 2, 3 decenas más 2 decenas, 5 decenas. Pudo haberle puesto acá 50 si que lo sumaba con valor posicional, 30 más 20, pero no lo quiso hacer.
Pero sí tuvo en cuenta que 5 unidades, sumo las 5 y sumo la decena, 5 más 1, 6. Es otra manera de hacerlo. Donde está mezclando ambos conceptos, valor posicional y suma por unidad o decena, que es la posición. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero nosotros hoy día, como les explicaba, vamos a utilizar el algoritmo clásico para esta suma o adiciones con reserva, que es la última etapa de lo que es sumar. ¿Cómo calcular entonces 38 más 27? Primero, obviamente, siempre me van a dar, o casi siempre me van a dar la suma en forma horizontal, así 38 más 27. Lo que tenemos que hacer primero es pasarlo en forma horizontal. Es decir, como está acá, 38 más 27, teniendo las 8 unidades, abajo las 7 unidades, las 3 decenas y abajo las 2 decenas. Entonces, escribe los sumandos, acuérdense que estas se llaman sumandos, 38 es el primer sumando y 27 es el segundo sumando. Escribe los sumandos alineando unidades con una columna, así, y las decenas con la otra columna, así. Suma primero las unidades. En este caso, siempre en el algoritmo clásico se empieza por la unidad, no así en otros métodos de suma o adición. Entonces sumamos las unidades, que son las que están aquí. 8 más 7 es 15. Como son 15 unidades, son una decena y 5 unidades. Entonces, escribo el 5 en el lugar de las unidades porque 5 viene de unidad. Y la reserva, que sería la decena, la pongo justamente en la decena. La pongo acá arriba de la decena. Este número 15, que va así. Hay niños que cometen el error que ponen el 5 acá y el 1 acá. Eso sería un 51, no sería un 15. ¿Cuál es la lógica? Que siempre, si 15, el dígito 1 es de decena y el dígito 5 es de unidad, obviamente, si el dígito 5 es unidad de 15, tengo que ponerlo en la unidad. El dígito 1, que es de la decena, obviamente tengo que poner en la decena y no al revés. Entonces, esta es la manera, la forma clásica de hacer una adición o una suma. ¿Ya? La palabra clave o la palabra correcta sería decir adición, porque la suma es el resultado de una adición. Summa, que en latín significa total. Bien. Tercer paso, después de haber puesto ya la reserva, que sería justamente la decena, que es 1, sumamos las decenas. Ahora ya sumamos las unidades, ahora sumamos las decenas que formamos, ¿cierto? Que serían 1 más 3 más 2, está 1 más 3 más 2, pero que 1 más 3 más 2, ¿qué cosa? Decenas. Una decena más 3 decenas más 2 decenas me dan 6 decenas. Entonces escribo el 6 en el lugar de las decenas. Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este algoritmo clásico que acabamos de aprender, o que algunos de ustedes ya lo sabían, y que sus papá, mamá, abuelo, tía, también aprendieron de esta manera, ¿cierto? Y de hecho que antiguamente no se enseñaba más que de esta manera, por eso que sus papás normalmente no saben sumar o restar de otras maneras que hemos explicado, porque para ellos es nuevo porque no se enseñaba en las escuelas. A mí tampoco me enseñaron, yo lo tuve que aprender después cuando estudié para profesor. Bueno, entonces, la frase matemática, para ir entrando un poco a lo que son conceptos o definiciones, la frase matemática es cuando yo escribo justamente después, el sumando más el otro sumando, ¿ya? Bueno, el catálogo stock es 65. Y la respuesta es cuando yo pongo en palabras hay 65 que responder a la pregunta. Muy bien. Entonces, acá tenemos que ver que cuando le pida la frase matemática, tienen que escribirla en forma horizontal, ¿cierto? Porque esto es vertical.
horizontal los sumandos. Y cuando le pida la respuesta completa, sería poner, si me pregunta cuántos cactus hay en total 65 cactus. Y eso es el algoritmo clásico de la adición, en este caso, adición con reserva. Muy bien. Ahora, veamos otros ejemplos. Calcula 14 más 29 usando el algoritmo. Cosa que esto se llama algoritmo clásico. Usando el algoritmo. Entonces, 14 más 29. Tenemos que recordar primero que hay que sumar unas unidades y formar decenas con grupos de 10 unidades. Siempre vamos a agrupar de a 10. Siempre, porque nuestro sistema se llama justamente sistema decimal, que viene de 10. Decimal 10. Siempre agrupamos de 10 o quitamos 10. Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es, si está en forma horizontal, lo pasamos a forma vertical, unidad con unidad, decena con decena. Y después de eso, empezamos a la suma. Como es el algoritmo clásico, siempre empezamos por la unidad. Y acá lo tenemos. 4 más 9 es 13, ¿cierto? Como ya lo dijimos, 13. El dígito 1, que es la decena, va arriba de las decenas. Y el dígito 3, que es la unidad, va justamente abajo de las unidades. Y después de haber sumado las unidades, sumamos las decenas. Una decena más una decena más dos decenas, eso me da 4 decenas. Por lo tanto, el número sería, el resultado, la suma total sería 43. Pensemos ahora cómo vamos a hacer en las siguientes que están acá. Pensemos cómo calcular las siguientes adiciones. 27 más 53. Acá ya se los puse en forma que está en forma horizontal, se los puse en forma vertical para que ustedes lo sumen. Y acá no, ¿cierto? Miren, acá en forma adrede, a propósito, le pongo un número de 2 dígitos y un número de un solo dígito, para ver si ustedes saben colocarlo bien en su posición en forma vertical. Lo mismo aquí, 7 más 23, un número de un solo dígito o una sola cifra y otro número de 2 cifras o 2 dígitos. Ya, hagamos pausa un momento para ver cómo lo hacen ustedes en su cuaderno. Muy bien. Acá estaría entonces la respuesta. Muy bien. 7 más 3 me da 10 unidades. Pero en el número que tiene 10 unidades, tenemos una decena y 0 unidades. Entonces sería 10 de esta manera. 0 unidades, por tanto va abajo de las unidades. Y la reserva, que sería la decena, sería una decena. Y sumamos entonces ahora las decenas. 1 más 2 más 5. Eso me da 8. Entonces 27 más 53 sería 80. 35 más 6. Lo escribo en forma vertical. 35 tiene 5 unidades y 3 decenas. Y 6 solamente tiene 6 unidades. Por lo tanto, lo pongo abajo de las unidades. Muy bien. Ahora sumo. 5 más 6 me da 11. El número 11 tiene una decena y una unidad. Por lo tanto, la unidad, el dígito de 1 de la decena lo pongo arriba de la decena, que sería la reserva. Y el dígito 1 de la unidad lo dejo abajo de las unidades. Y ahora que ya sumé las unidades, sumo las decenas. 1 más 3, 4 decenas. Lo mismo pasa con 7 más 23. Lo por esto que está en forma horizontal, lo pongo en forma vertical. Entonces, donde el dígito 2 es la decena y el dígito 3 es las unidades. Y el dígito 7, como solamente son unidades, lo pongo abajo de las unidades. Y sumo 3 más 7. 3 más 7 son 10 unidades. Como el número 10
el dígito 1 pertenece a la decena, lo pongo arriba de la decena, que sería mi reserva, y el 0, que son el dígito de las unidades, lo pongo en las unidades, 0 unidades. Y ahora que sumé las unidades, sumo las decenas. 1 más 2, 3. Total sería 23 más 7, o 7 más 23 sería 30. Miren lo que dije, 7 más 23 o 23 más 7, porque en las adiciones o sumas se utiliza la propiedad conmutativa, es decir, el orden de los sumandos, en este caso el sumando 7 y el sumando 3, si lo ponemos al revés, no altera la suma. Esa es la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Puede ser 35 más 6 o 6 más 35. Puede ser 27 más 53 o 53 más 27. No así en la resta. La resta no tiene propiedad conmutativa. Ahora veamos este problema. Vamos a hacer una pausa para que ustedes traten de hacerlo en el cuaderno y responder a esa pregunta. Ponen pausa y después que hayan terminado de hacerlo en el cuaderno, ponen de nuevo play. Va a ver si lo hicieron bien. Muy bien. Vamos a ver. Florencia guardó 58 semillas de copao, ¿cierto? Acuérdense del cactus. Y le regalaron 17 semillas más. ¿Cuántas cactus podría plantar en total? Acá de nuevo tenemos que nos piden el total. Y si nos piden el total, y ya sabemos que el total viene del latín summa, y están pidiendo la suma de los dos datos que tenemos. El primer dato son 58 semillas y el siguiente dato son 17 semillas más. Es decir, que se le agregaron 17 más. Porque cuando dice, y esta es una condición, le regalaron, significa que se le agregó. Porque cuando alguien me regala algo, no me quitan, sino se agrega a lo que yo tengo. Por lo tanto, estoy agregando, estoy sumando, o hay que sumar, porque esto significa regalar, significa aumentar, ¿cierto? Agregar. Entonces tengo que sumarle a 58, le tengo que sumar 17. Eso sería mis dos sumandos. Lo tengo acá, 58 más 17. Y me preguntan cuánto sería el total. Es decir, la suma de esos dos sumandos. Como habíamos dicho, en el caso de este algoritmo clásico, que es el algoritmo que aprendieron sus padres, yo igual también aprendí de la misma manera cuando era niño como ustedes, siempre se parte desde la unidad y después la decena. Y lo hacemos siempre en forma vertical. Entonces, 8 más 7 unidades me da 15 unidades. Como el número 15 tiene una decena y 5 unidades, el dígito de la decena va arriba de las decenas, y eso tiene lógica. Y el dígito de las unidades, que es 5, va en las unidades, aquí abajo. Entonces 15 estaría representado de esta manera, donde el 1 sería la reserva. Como ya sumé las unidades, que me dio 15, ahora sumo la decena. Entonces sumo la decena, una decena más 5 decenas más otra decena, me da 7 decenas. Por lo tanto, 58 más 17 es 75. Pero me están preguntando cuántos cactus podría plantar en total. La respuesta completa sería, puedo plantar, o Florencia puede plantar 75 semillas en total. Muy bien. Ahora vamos a ver adiciones con mayores a 100 unidades. ¿Por qué? Porque hasta el momento solamente hemos visto algo que es propio de segundo básico. Y ahora vamos a ver algo que ya es propio de tercero básico, que es cuando agregamos las centenas. Para reforestar un cerro, en el verano plantaron 74 cactus de Quisco. En el otoño plantaron 65 cactus más. O sea, se agregaron 75 cactus más. ¿Cuántos cactus plantaron en total? Muy bien. Entonces ahí tenemos, por una parte, el primer dato,
que es 74 cactus, y que después en otoño hay otro dato que es 65 cactus más. O sea, se agregaron 65 cactus. Y tenemos también la incógnita, que es cuántos cactus plantaron en total, en el cual tengo una pista, una palabra clave que me estaban preguntando al final el total, es decir, la suma. Muy bien. Y tengo la condición que se agregaron, ¿cierto? Se plantaron 65 cactus más, que esa es la condición. Por lo tanto, tengo todos los datos suficientes para hacer esta adición. Lo primero que hacemos es escribir la frase matemática. ¿Cómo se escribiría la frase matemática? Hacemos pausa para que ustedes en su cuaderno escriban la frase matemática. Cuando terminen, ponen play en el video de nuevo. Muy bien. Acá tuve un error. Acá debe venir la parte de suma. Puse resta. ¿Ya? Acá sería entonces 74 más 25. ¿Ya? Acá 74 más 25. Y sería acá igual a mi incógnita como debe ser. Muy bien. Entonces sería 74 más 65 sería la frase matemática. Ya acá tuve un error que lo puse como resta, pero es como suma. Muy bien. Pensemos cómo hacer el cálculo de esta adición. Veamos. Vamos a partir primero de la forma pictórica. Vamos a representar 74, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decenas y 4 unidades. Acá están las 4 unidades. Y por otro lado, como vamos a agregar, vamos a poner 65, 1, 2, 3, 4, 5, 6 decenas y 5 unidades. Muy bien. Entonces, sumamos primero las unidades y después las decenas. En el caso de obtener 10 decenas, formamos una centena. ¿Ya? Y escribimos la centena a la izquierda de la decena. Muy bien, hagámoslo. Tenemos entonces 7 unidades más 5 unidades, eso me da 9 unidades. Por lo tanto, acá están las 9 unidades. Si quieren, lo podemos hacer a la par en forma de algoritmo. 74 más 65, 4 más 5, 9 unidades. Las 9 unidades están acá. 9. Ahora sumamos las decenas. 7 decenas más 6 decenas, eso me da 13 decenas. 13 decenas. Pero yo no puedo poner 13 en las decenas porque solamente puedo llegar hasta el dígito 9. Por lo tanto, agrupo 10 decenas, ¿cierto? Y las transformo en una centena. Por tanto, acá están 10 decenas. Me quedarían de las 10 decenas, me quedarían solamente 3 decenas, que quedan en las decenas 3. Y esta centena pasaría a la centena, que sería una sola centena. Por lo tanto, me da 139 como tal. 9 en las unidades, 13 en la decena y una centena. La frase matemática entonces era 74 más 65 igual 139. Y la respuesta es, completa sería a la pregunta ¿cuántos cactus plantaron en total? En total plantaron 139 cactus. Muy bien. Disculpe entonces ese error que tuvimos. Ahora, calcular utilizando el algoritmo la adición. Acá es para que ustedes repasen lo que ya vimos. Por lo tanto, ya no lo voy a escribir yo, sino que ahora lo van a hacer ustedes. Lo único que les hago recordar es que estos números que están en forma horizontal, hay que escribirlo en forma vertical y unidad con unidad y decena con decena. 63 más 71, lo ponemos de esta manera, 63 más 71, en donde el 3 y el 1, que son las unidades, van una abajo del otro, y las decenas, que 6 y 7, van siempre uno abajo del otro, que es la forma vertical de hacer la suma. Si empezamos sumando las unidades, y si me paso del 9, a partir del 10 en adelante, uso mi reserva a la decena y solamente dejo la parte de la unidad y la decena la dejo
arriba, que sería mi reserva. Hagan ustedes, hacemos una pausa y lo escriben en el cuaderno. Tanto la suma de 63 más 71, la suma de 93 más 86 y la suma de 67 más 80. En el cuaderno, como es cuadriculado, ¿cierto? Tiene cuadrícula, no es necesario que ustedes me dibujen los cuadrados porque ya lo tienen. Solamente escriben en cada cuadrado de su cuaderno el dígito que corresponde, ¿cierto? Si es 67, el dígito 6 va aquí y el dígito 7 va en la unidad. Muy bien. Hacemos pausa entonces de nuevo para que lo puedan escribir en el cuaderno. Y cuando terminen, seguimos con la clase poniendo play. Muy bien. Eso queda pendiente entonces como tarea. Pasamos entonces a suma con 3 dígitos o 3 cifras. Acuérdense que podemos decir cifras o dígitos. ¿Ya? Lo digo de las dos maneras porque hay libros donde van a hablar de dígitos y en otros libros que van a hablar de cifras. Es lo mismo. La diferencia está solamente que dígito viene del griego y cifra viene del árabe, los musulmanes. Pero es lo mismo. Ya. Entonces vamos a ver con un ejemplo. En primavera florecieron 156 flores de cactus de Quisco. Seguimos con los cactus de Quisco. Y 231 flores de cactus copao. ¿Cuántas flores florecieron en total? De nuevo, nos aparece dentro de la incógnita de la pregunta la palabra total. Y ustedes ya saben que total es sinónimo de suma, porque total viene del latín summa, del total. Entonces me están pidiendo la suma, porque total significa suma. ¿Cuáles son los datos que tengo que sumar? 156 flores de cactus de Quisco y 231 flores de cactus de Copao. Entonces, vamos a sumar 156 más 231. Y acá, si se dan cuenta, son números de 3 cifras o 3 dígitos, en ambos casos. Por lo tanto, tiene unidad, decena y centena. Para sumar números mayores a 100, ubicadas cada cifra o cada dígito de los sumandos según el lugar de la centena, decena o unidades. Es decir, 156, el dígito 1 o la cifra 1 va en la centena, el dígito 5 va en la decena y el dígito 6 va en las unidades. Acá lo tenemos representado en forma pictórica. 231 lo mismo, son 2 centenas, acá están las 2 centenas, 3 decenas, acá están las 3 decenas y una unidad, aquí está la unidad. También a la par lo puedo dibujar yo lo puedo, perdón, hacer en forma simbólica aquí. 156, 6 unidades, 5 decenas, una centena. Y 231, una unidad, 3 decenas, 2 centenas. Y ahora nos ponemos a sumar, ¿ya? La frase matemática entonces es 156 más 231, pero lo vamos a escribir para hacer la suma en forma vertical. Siempre partimos de la unidad. 6 más 1, 7. 5 más 3, 8. Y 1 más 2, 3. La pregunta, ¿hubo reserva? No, en este caso no hubo reserva porque los dígitos que salen en la unidad es menor a 9, es menor a 10, ¿cierto? El dígito 8 es menor a 10 y el dígito 3 es menor a 10, porque si fuera 10 o mayor a 10 tendríamos que tener reserva. No fue necesario. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta o completa? ¿Cuántas flores florecieron en total? En total florecieron 387 flores. Esa sería la respuesta completa. Muy bien. Calcula las adiciones en tu cuaderno. Ahora les toca a ustedes. Tienen que calcular las adiciones en su cuaderno de los siguientes sumandos. 215 más 143. Acuérdense que en el cuaderno tienen que escribir en forma vertical y unidad con unidad, decena con decena y centena con centena. Lo mismo para el siguiente ejercicio, el ejercicio 2. 153 más 420
5. Hacemos lo mismo con la pregunta número 3. 437 más 302, lo ponemos el 302 abajo del 437 porque hay que sumarlo en forma vertical. Muy bien. Y acuérdense que primero empezamos por la unidad, después sumamos la decena y después sumamos la centena. Muy bien. Estas sumas no deberían ser difíciles porque son números fáciles y que no tienen reserva. Muy bien. Pero es para que ustedes practiquen, por eso que no lo hacemos en clases, sino que lo dejamos que ustedes lo practiquen en casa y después todo lo que escriban en el cuaderno le tomen fotos y me lo manden a WhatsApp a mi WhatsApp para poder ver si lo hicieron bien o no. También obviamente lo pueden revisar con sus papás, tíos, abuelos o con quienes estén en casa en este momento. Ya. Y lo otro sería, en la escuela de León han iniciado una campaña de compostaje de residuos orgánicos. De hecho, que en la escuela Gabriela Mistral hay compostaje. Así que pregúntele cuando volvamos a clase, allá en la escuela Gabriela Mistral, a la profesora Claudia, que es la profesora de Ciencias Naturales, ¿cierto? Dónde se ubican los compostajes y cómo funcionan estos residuos orgánicos. ¿Ya? Pero León también tiene en su escuela eso. Tiene una campaña de compostaje de residuos orgánicos. La primera semana, León con su grupo recolectaron 261 baldes de residuos orgánicos. En la segunda semana recolectaron 637 baldes, obviamente residuos orgánicos. ¿Cuántos de estos baldes han recolectado en total? De nuevo me aparece como incógnita, ¿cierto? Dentro de la pregunta, el total. Como ya sabemos, total significa suma, porque viene del latín, total, suma. Y está dentro de la pregunta. Y cada vez que esté dentro de la pregunta la palabra total es porque me están pidiendo una suma. Entonces ustedes tienen que sumar 261 más 337. Ya. Entonces ponemos pausa al video para que lo puedan escribir y hacer el ejercicio en el cuaderno. Y después ponemos play. Ya. Muy bien. ¿Cómo calcular entonces ahora adiciones con 3 dígitos, es decir, con unidad, decena y centena, pero ahora sí con reserva, porque las anteriores no tenían reserva? Si ustedes ya lo hicieron en su cuaderno, se habrán dado cuenta que no eran difíciles porque no tenían reserva. Pero ahora sí vamos a hacer con reserva. 248 lo vamos a representar en forma pictórica y al lado lo vamos a hacer en forma simbólica, que es el algoritmo clásico. 248 tiene 2 centenas, 4 decenas y 8 unidades, que son las que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También la decena tiene 10, 10, 10, que serían 40, y las centenas tendrían 100 y 100, que son 200, 248. Y abajo, respectivamente, ponemos 187. El dígito de la centena va a la centena, que es una centena, 8 decenas, van a las 8 decenas, y 7 unidades que serían las que están aquí, ¿cierto? Unidades con unidades, decenas con decenas y centena con centena. Y ahora empezamos a sumar. ¿Por dónde empezaría la suma? Muy bien, por las unidades. Tenemos entonces aquí 8 más 7 unidades, 8 unidades más 7 unidades me dan 15 unidades. ¿Qué hago con esas 15 unidades? Obviamente yo no puedo tener las 15 unidades en la unidad, porque solamente puedo llegar hasta el 9. Entonces 8 más 7 es 15 unidades. Entonces tengo una reserva de una decena y la llevo al lugar de las decenas, ¿cierto? Estas 10 unidades que tengo de más se van a transformar en una decena nueva, que van a pasar a la decena. Lo que acá sería la reserva. 15, el dígito 5 está como decena, pasa a la decena, y el dígito 5 pasa a la unidad, porque es unidad. Y ahora que sumé las unidades, sumo ahora las decenas. Sería
una decena más 4 decenas más 8 decenas. Eso me da 4 más 8 más una decena, me dan 13 decenas. Y acá me pasa lo mismo, 13 decenas. Voy a tener una reserva de una centena porque no puedo tener más de 9 dígitos en la decena, por lo tanto 10 se van a ir a la centena, pero como 10 decenas es una centena, se transforma o se canjea por una centena. Entonces solamente me quedaría de las 13, donde el dígito 1 es centena y el dígito 3 es decena, me quedaría solamente con 3 decenas y la centena, que sería mi reserva, pasaría a la centena. Por lo tanto, ya no son 2 y 3 centenas, sino serían 4. Por lo tanto, ahora sumo las centenas. 2 más 1 más 1, ¿cierto? Porque era 1 más 2 más 1. Eso me da 4 centenas, ya que agregué una centena de más, ¿cierto? Que era mi reserva. Por lo tanto, 1 más 2 más 1 me da 4. Entonces, ¿cuánto me suma eso? 248 más 187 me suma 435 unidades. La frase matemática entonces sería 258 más 187 igual a 435 unidades. Muy bien. Acá no digo o no pregunto por la respuesta completa porque simplemente era calcular. Todo sumando de 3 dígitos o 3 cifras. Nada más. Y esto sería la última tarea del día de hoy. Todo esto lo escribimos en el cuaderno. También se le entregará para los que se les complica hacerlo en el cuaderno. También se les entregará una guía vía WhatsApp en la cual también estará escrito todo lo que está aquí, ¿cierto? Para que puedan resolver tal vez en la guía si desean. Si no, lo pueden hacer directamente en el cuaderno copiando del video. Resuelve las adiciones en tu cuaderno. Tenemos estas tareas que hacer en el cuaderno. Sumar estas por en forma vertical, unidad con unidad, decena con decena y centena con centena. Y si hay reserva, no se olviden de las reservas, porque a veces los niños se olvidan de las reservas. Lo mismo con 153 más 425 y 437 más 302. Y responden a esta pregunta. El papá de Amancay trabaja en una reserva natural donde hay 316 árboles de algarrobo. Para aumentar la población del bosque se ha decidido plantar 457 árboles más. ¿Cuántos árboles habrá en total? Miren que ahí tenemos una palabra clave que está dentro de la incógnita o pregunta. Muy bien, eso sería todo por hoy. Ya saben, cualquier consulta a mi WhatsApp, ¿cierto? Para poder responder a sus consultas. Bueno, cuando terminen la tarea, me lo mandan la foto de tu cuaderno a mi WhatsApp como tal, para poder revisarlo. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima.